Veracruz. Carne, color y luz. Puerta mayor de nuestra historia. Cuna del mestizaje. Heredero de una riqueza natural inigualable. Es tiempo de unirnos en Veracruz en la hora nacional. Soy Ferfons y ya llegué con el mandado Veracruz. Muy buenas noches, bienvenidos a Veracruz en la hora nacional. Es un gusto saludarles desde casa y tomando todas las medidas sanitarias para que falte menos. No aflojemos, está funcionando, quedémonos en casa lo que más podamos, lo que nos permitan nuestras actividades. Hay que resguardarnos, hay que cuidar a los nuestros. Esta media hora les voy a contar qué vamos a tener en el programa. Nos acompaña en la entrevista el director del CRISVR en Veracruz, el doctor Emilio Martínez, que nos habla sobre las medidas de prevención contra el COVID para las personas con discapacidad. En la música nos acompaña la fusión pop de la banda jalapeña Durden Van Houten. En Veracruz me llena de orgullo, llega la segunda parte de la historia de la vainilla y esta vez hablaremos sobre cómo esta especia mexicana conquistó a toda Europa. En Cuentos y Leyendas de Veracruz, el vampiro Esproncero y el teatro embrujado. Así que comience un programa más de Veracruz en la hora nacional. Demos voz y espacio a lo mejor de nuestra tierra, nuestra gente. La entrevista de hoy. Ha llegado el momento de la entrevista y la música para este domingo en Veracruz en la hora nacional y tenemos invitados a una banda jalapeña que se acaban de formar hace medio año. Ellos son Durden Van Houten y los tenemos para Veracruz en la hora nacional y le doy la bienvenida a Ángel, que nos va a platicar sobre la propuesta musical. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues queremos que nos platiques sobre su propuesta musical, sobre quién es Durden Van Houten. Somos 5 músicos que eventualmente hemos tocado en el pasado juntos. Tenemos proyectos que duraron aproximadamente 10 años. De hecho, el guitarrista y el bajista actual tocamos en una banda que se llamaba Garcés y se deshizo hace 4 años aproximadamente. Regresamos con nuevo material de otros integrantes, cambiamos el nombre, el concepto de la banda y estamos aquí presentando una nueva fusión de estilos. Son varios temas que se identifican por sí mismos. De hecho, es difícil como englobar a la banda en un solo género porque tenemos muchas influencias desde grupos mexicanos como Caifanes, pero también Sin Bandera, grupos como Led Zeppelin, nos gusta el hip hop también por ahí. Entonces metieron todo a la licuadora y dijeron vamos a hacer música. Efectivamente, algo así. ¿Y ustedes componen? ¿Son canciones de ustedes? ¿Cómo es esto? Claro, son composiciones propias. Un par de temas que vendrán en el disco rescatamos de nuestras bandas pasadas, los que habían estado en otros grupos. Recuperamos por ahí 3-4 temas y lo demás es temas que escribimos apenas. Tendrá como un año. Por ahí el baterista también tenía canciones y las hicimos al estilo de lo que estamos sonando ahorita. ¿Y qué los inspira como músicos a llevar estas notas a la gente? Yo creo que la vida en general sería lo principal. Yo creo que cada quien te podría decir que los inspira a nivel personal, pero definitivamente es lo que nos ha sucedido y un poco inclusive de la situación actual, la forma en que se tiene que hacer música ahora. Somos como una banda que llegó y tuvo que adaptarse a las circunstancias de lo que está pasando también. ¿Y por qué el nombre de Durden Van Houten? Independientemente del significado que lo tiene, o sea, literal, llegamos a un punto donde necesitábamos un nombre que no nos encasillara en algo, que fuera internacional, que fonéticamente fuera estético, que nos gustara mucho y que significara cosas para nosotros. A mí me gusta mucho el cine y a 2 integrantes también por ahí nos apasiona bastante. Entonces siempre tuvimos la idea de utilizar el nombre de algún personaje y surgió Tyler Durden de El Club de la Pelea, la película de David Fincher. Y también nos gusta mucho lo que es Los Simpson y la que influye en la cultura popular y elegimos el apellido Van Houten del personaje Kirk Van Houten, ya que son 2 personalidades muy opuestas, ¿no? Y hablan un poco también de la dualidad del ser humano y también es divertido y creo que es algo pop. Ángel, pues vamos a escuchar la primera canción de Durden Van Houten para Veracruz en la hora nacional y dinos qué vamos a escuchar ahorita en nuestro radio. Reina. Háblanos un poquito sobre la canción.
La canción está escrita como una especie de fábula sobre lo que representa la fama para muchos, en especial Hollywood. Hay muchas leyendas urbanas sobre los actores, los productores, la gente que vive ahí, y muchas veces para poder llegar a las grandes esferas se cuentan muchas cosas. Entonces Reina habla sobre esa necesidad, esa hambre del ser humano de conseguir una fama mundial, una popularidad, y también sobre el precio, los precios que hay que pagar. Pues vamos a escuchar esta canción de Durden Van Houten, Reina. Música. Veracruz en la hora nacional. Consecuencias de tenerte en un altar. He visto caer a muchos en un mar de lágrimas, pagar el precio de probarte y después olvidar. Y vi caer mujeres y hombres a tus pies. That breaks your mind. The coldest heart with nada en la vida es gratis, never overwhelming. Ya no eres tú. Serás lo que ella quiera, el sonido de sus dedos estarás para pagar el precio de la dualidad. Si vi caer generaciones a tus pies, that breaks your mind. The coldest heartbeat. Nada en la vida es gratis, never overwhelming. That breaks your mind. The coldest heartbeat. Nada en la vida es gratis, never low. Stop it now, I mean it. Meet us in the alley tonight at 7:30. Would you rather be paralyzed or dead? You don't even look like a gentleman. I dreamed I was once again a Cuentos y leyendas de Veracruz presenta El vampiro Esproncedor y el teatro embrujado. Hace muchos años, en el centro de la ciudad de Veracruz, existía un gran teatro donde llegaban por barco compañías de actrices y actores de Europa.
y ahí se estrenaban obras antes que en la Ciudad de México. Bien, una noche a las 9, en la función de gala, un fuerte temblor sacudió al puerto y en el teatro se desprendió una viga que cayó en el foro, matando al primer actor. Desde entonces se cuenta que en el teatro, hoy abandonado desde hace muchísimos años, se aparece el actor en punto de las 9 de la noche a recitar su parlamento. Pero también las apariciones de bellas actrices que, ataviadas con elegantes túnicas, representan la obra sobre la fundación de Roma. Atrapado por su curiosidad, el vampiro Esproncedo, volando, se introduce al teatro por la parte de arriba, ya que la puerta principal, viejas y gruesas y oxidadas cadenas la rodean. Ya dentro, Esproncedín se apoltrona en una cómoda butaca a esperar la función. Se escuchan diferentes sonidos, correr por los pasillos, afinación de instrumentos musicales llamados a escena. ¡Oh, qué maravilloso espectáculo! Enseguida y a primera vista, Esproncedín queda prendado de una de las actrices llamada Francesca. Al término de la función, el vampiro Esproncedo le confiesa su amor a Francesca y ella corresponde con un beso. El de gusto vuela por todo el teatro, haciendo piruetas al aire y saliendo por la ventana, trae del jardín cercano una rosa maravillosa que ofrece a su amada con delicada inclinación de cabeza. El escenario se les hace poco para bailar ya como novios su primera melodía. Y así, enamorados, les dan las primeras horas del amanecer y es cuando las figuras desaparecen y con ella también Francesca. Pero desde entonces nunca más volvieron escena. En rápido vuelo, Esproncedín regresó a su ataúd. Y ahora, cada vez que va a Veracruz y pasa por el teatro, un hondo suspiro acompaña la evocación de un gran amor. No deje usted de escuchar el siguiente capítulo de estas apasionantes aventuras del vampiro Esproncedo. Veracruz en la hora nacional. Continuamos en Veracruz en la hora nacional y en la música esta noche nos acompaña la banda jalapeña Durden Van Houten con su fusión enfocado al pop y escuchamos hace rato la canción Reina y ahora Ángel está en la línea telefónica, integrante de esta banda. Dinos dónde les podemos seguir la pista, dónde podemos escuchar su música, las presentaciones que van a tener en el año. Cuéntanos. Claro, nos pueden seguir en nuestras diferentes redes que son Instagram, Facebook y YouTube bajo el nombre de Durden Van Houten. Ahí los podemos encontrar. Ahí encontrarán sobre nosotros. ¿Y cuál es el próximo proyecto? Me hablaba sobre que la pandemia los vino a detener un poco la grabación de su álbum. ¿Qué van a hacer? Entendemos que no somos los únicos en esta situación, ¿no? Yo creo que al artista en general le cambió la jugada y nos tuvimos que adaptar. Nosotros teníamos en diciembre el plan de hacer un disco. Por ahí de marzo nos imaginábamos ya tocando en vivo. Ya teníamos algunas fechas apartadas en Puebla, Ciudad de México y tuvimos que cancelarlo todo, obviamente, y nos dedicamos a ensayar hasta donde más nos pudimos reunir. Caseramente empezamos a hacer maquetas y los proyectos que siguen son un en casa que grabamos y precisamente es la canción que también van a escuchar, que se llama House of Mirrors, y finalmente tenemos planeados, saliendo a esta nueva normalidad, poder terminar el disco y generar fechas cuando se pueda salir. Bueno, pues ya dijiste sus redes sociales para esperar el álbum. Me imagino que van a estar posteando y compartiendo cómo va el proceso. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos en Veracruz en la hora nacional. Dinos qué vamos a escuchar, Ángel. Vamos a escuchar House of Mirrors de Durden Van Houten. Háblanos un poquito sobre la canción. House of Mirrors habla un poco sobre estas teorías de existir en la realidad como un juego de espejos. Se dice que somos el reflejo de los demás y estar aquí es para también analizar quién eres, descubrir en los otros con qué te identificas y también, ¿por qué no? Pues divertirse, ¿no? En esta casa de espejos. Ahí estuvo para Veracruz en la hora nacional Durden Van Houten y vamos a escuchar su música. Muchísimas gracias por la invitación, Fernando, y gracias a todo el auditorio.
Ritmos y voces que nos hacen vibrar. Música. Veracruz en la hora nacional. Y preguntas al final. You're gonna feel it, you're gonna hear it like nobody else until you find you know the voice in your mind. You're gonna feel it, you're gonna hear it like nobody else until you find you know the voice in your mind. Sometimes I wanna leave this down, but I remember that his mess is mine. Soon chill it down into this house of mirrors, into this house of mirrors, into this house of mirrors, into this house of mirrors. Won't leave this town. Then remember that his mess is mine. Now just sing, chill and dance into this house of mirrors, 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 into this house of mirrors. Down on Mexico, found a beat, here comes a red bill. Study crazy once because he reason plays in place of sin. Vienes llegando, rimando elegante, cruzando la frontera como un puto caminante. La gente se preguntará qué haces aquí y tú quién soy, negando ser el mismo que yo. I never get enough of me, so deal with that, no haga caras. I'm lost 40 and speeding on my cars. It's a funny, this back with the sunny homies on the floor. They tell me no son maneras de salir a buscar a los que saben lo que pasa. Que llegue el día lo voy a intentar como Junior ya lo contó. When I die I'm going out to ask the $100 who never lost hope. Identifica los síntomas generados por el coronavirus: fiebre, tos seca, cansancio, congestión nasal, dolor de cabeza y garganta, dolor muscular y molestias generales. Otros síntomas menos frecuentes son diarrea, pérdida de gusto y el olfato, conjuntivitis y cambio de color en dedos de las manos o pies. Si tienes algunos de estos síntomas, llama al 800-0123-456. Para evitar el contagio, sigue las medidas de prevención emitidas por las autoridades. Gobierno del Estado.
Seguimos en Veracruz en la hora nacional y ha llegado el momento de hablar sobre un tema muy importante como sociedad, y es sobre las medidas de prevención contra el coronavirus para personas con discapacidad. Por ello, esta noche en la línea telefónica nos acompaña el director del CRISVR de Veracruz, el doctor Emilio Martínez, al cual le doy la bienvenida a este programa. Doctor, muy buenas noches. Hola Fer, muy buenas noches. Gusto en saludar y gusto en saludar a todo tu auditorio. Vamos a empezar hablando sobre cómo evitar el contagio. Para evitar el contagio de este padecimiento, las personas deben lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón. En caso de no haber agua y jabón, usar gel desinfectante con una concentración de alcohol mayor al 60%. No tocar nariz, ojos y boca si no se han lavado las manos previamente. Debe de guardarse la etiqueta respiratoria, es decir, si toses, estornudas, debes cubrirte la boca y la nariz con la parte interna del codo, o bien con un pañuelo desechable que se debe de tirar a la basura en una bolsa de plástico después de usarlo, y posterior a esto se debe uno lavar las manos. Hay que desinfectar de manera continua las superficies y los objetos que más tocamos. Pueden ser manijas de puertas, celulares, teclados de computadora. También tenemos que ventilar adecuadamente la habitación donde nos encontremos. Es muy importante para las personas con discapacidad que hay que desinfectar de manera continua las ayudas técnicas que utilizan, como pueden ser bastón blanco en personas que tienen discapacidad visual, sillas de ruedas, muletas, andaderas o prótesis, aquellas personas que tienen una discapacidad motriz. También hay que mantener la higiene constante de algún perro guía si es que es utilizado, sobre todo si ha salido a la calle con él. Hay que mantener una sana distancia de las demás personas. La sana distancia es el espacio que tenemos alrededor de nuestro cuerpo cuando extendemos los brazos a los lados. Hay que evitar estar en contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias, y sobre todo hay que quedarse en casa y solo salir en casos indispensables para comprar alimentos y medicinas. Por ejemplo, doctor, esa última parte de solo salir lo indispensable para comprar alimentos o medicinas. Las personas con discapacidad pues están en una desventaja para moverse, para trasladarse de un punto a otro. Eso los hace exponerse a la calle, a los supermercados. ¿Cómo podemos como ciudadanos, como familiares, apoyarlos en esos momentos? En este caso es muy importante mantener las redes de apoyo para estas personas. Las personas con discapacidad deben tener el número telefónico a la mano de las principales personas que constituyen sus redes de apoyo para que los auxilien, ya sea en proveer alimentos, a proveer medicamentos, y también debe de tener en cuenta que si la persona que lo apoya para sus traslados, es decir, en sus cuidados esenciales en los cuales esté limitado, debe tener previsto qué va a hacer en caso de que esa persona enferme. Hablemos de los grupos de mayor riesgo en las complicaciones por el COVID-19. Los grupos de mayor riesgo, como se han dicho, son personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, personas que tienen enfermedades renales, cardíacas, pulmonares, personas que sufren alguna inmunosupresión, mujeres embarazadas, y aquellas personas con discapacidad por su propia limitación funcional son frecuentes a que presenten también enfermedades respiratorias, desnutrición e incluso inmunosupresión. Esas personas también tienen una limitación importante de acceso a la información por su misma condición de discapacidad, y sobre todo también se encuentran limitadas a las medidas de higiene por la limitación funcional que tienen. Sobre todo también constituye esto un obstáculo para guardar una sana distancia con las otras personas. Estas personas también requieren de apoyo para su asistencia personal, para la movilidad, para la alimentación, para el aseo y para otras actividades cotidianas, y eso los hace más vulnerables a padecer la enfermedad por COVID porque no pueden guardar la sana distancia. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas? Respecto a los síntomas del COVID-19, como lo han mencionado en múltiples ocasiones, los principales son tos seca, fiebre que puede ser mayor de 38 y medio grados, dolor de cabeza, y también se presentan otros síntomas menos importantes como dolor o ardor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor de músculos y articulaciones, y también en casos graves puede haber dificultad para respirar y puede haber dolor en el pecho. En ocasiones las personas les queda la duda de qué es esa dificultad para respirar. Esa dificultad para respirar podemos traducirla como que con hacer pequeños esfuerzos sentimos gran cansancio o que nos cuesta trabajo meter aire, es decir, hay dolor en el pecho al tratar de respirar. Esos son, en los casos ya graves del padecimiento, son síntomas que hay que ponerle mucha atención y hay que buscar inmediatamente atención médica. Una persona con discapacidad que nos está escuchando ahorita en este momento, ¿a dónde va a recurrir si presenta los síntomas? Si presenta los síntomas que son dificultades
dificultad para respirar, dolor de pecho, son síntomas graves y lo correcto es que hable al 911 para que le den información de cuál es el centro COVID más cercano que tiene para que acuda a una revisión. O si son síntomas menores y él desea alguna información, alguna orientación médica, puede hablar al 800-01-23456 para que le brinden la orientación médica necesaria y ya ahí le informarán si es necesario que acuda a una valoración médica o debe de continuar resguardándose en su domicilio. ¿Alguna otra recomendación ya para finalizar? Ahorita, en la etapa en la que nos encontramos, quedarnos en casa. Ya que no tenemos una vacuna para este padecimiento, lo más importante es evitar el contagio. Y para evitar el contagio, lo ideal es permanecer en casa. Muchas gracias al director del CRISVR de Veracruz, al doctor Emiliano Martínez, por estas recomendaciones, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a usted. Nosotros continuamos en Veracruz en la Hora Nacional. Somos alma, esencia y aroma. Somos veracruzanos de pies a cabeza. Veracruz me llena de orgullo. Ha llegado el momento de hablar de cosas que nos llenan de orgullo en Veracruz. Y la semana pasada, en Veracruz en la Hora Nacional, empezamos con la historia de la vainilla y les platiqué sobre el descubrimiento de esta planta, sobre la leyenda que hay alrededor de la vainilla, y les prometí que este domingo hablaría de cómo fue que la vainilla cambió la gastronomía en el mundo y cambió muchas cosas después de que los españoles llegaron a México. Vamos a continuar con la parte cuando la vainilla conquistó al mundo con su aroma y sabor. Comenzamos. Como bien sabemos, los conquistadores españoles encontraron que los pueblos prehispánicos elaboraban o aprovechaban productos inexistentes en el viejo mundo, como tintes y especias, algunos de los cuales revolucionaron antiguos hábitos europeos. La vainilla adquirió su nombre al derivarse de la palabra vaina e hizo su entrada a Europa tan solo para cambiar la gastronomía para siempre. Al mezclar la vainilla con cacao, azúcar y leche, se transformó en el famoso chocolate caliente. Una vez tomada México Tenochtitlan en 1521, rápidamente se difundió entre los conquistadores y misioneros la noticia de la existencia de una nueva especia de aroma y sabor fuerte, novedad que después llegó a Europa. La primera ilustración de la vainilla luego del arribo de los españoles apareció en 1552 en el Códice de la Cruz Badiano, conocido también como Libro sobre las hierbas medicinales de los pueblos indígenas, elaborado por el médico indígena Martín de la Cruz. Los ingleses y franceses particularmente le dieron a la vainilla nuevos y variados usos, en especial en la perfumería, la gastronomía y repostería, que le dio lujo y ostentosidad a la pastelería francesa de Luis XVI en el siglo XVIII, como colorante y planta medicinal. También adquirió fama de afrodisíaco, desde que se rumoraba que Casanova bebía vino caliente con vainilla por sus propiedades levantapasiones. Incluso se decía que el Marqués de Sade ofrecía cenas a sus invitados en donde un postre de chocolate con vainilla causaba en hombres y mujeres fueran presas de una sensación caliente de lujuria ardiente. La población del Totonacapan se dedicó casi de manera exclusiva a producir vainilla para su exportación a Europa, y la mano principal fueron precisamente los grupos totonacos. En un comienzo, los españoles esperaban que los indígenas la produjeran con sus antiguas técnicas, pero dado que el proceso era sumamente lento, se destinaron extensas áreas de terreno para convertirlas en plantaciones especiales y así incrementar la producción. La vainilla que era enviada a Europa se beneficiaba de manera similar a la que producían los totonacos. Si bien cosecharla y beneficiarla era un proceso lento, representaba una buena inversión, ya que era de fácil cultivo, liviana, altamente demandada y cotizada. Los más antiguos vainillares del periodo colonial registrados datan del año 1760 en Papantla, Veracruz. Misantla fue otro importante productor durante el periodo novohispano. Hoy en día, los escudos de los municipios de Papantla y Misantla llevan lianas de vainilla como un recuerdo de la época de oro que vivieron con la producción de esta planta. Así que al siglo XIX se le conoce como la época de oro de la vainilla, pues al ser México el único productor, dicha actividad devino en un importante impacto económico, político y social. Esto fue Veracruz me llena de orgullo y nos escuchamos el próximo domingo. Veracruz en redes sociales. Facebook, Veracruz en la Hora Nacional. Twitter, @Hora Veracruz.
Y hemos terminado un programa más de Veracruz en la Hora Nacional. Gracias por acompañarnos todos los domingos. Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Veracruz, buenas noches. El encuentro de nuestras raíces a través de la radio. Los esperamos la próxima semana en Veracruz en la Hora Nacional. Buenas noches, Veracruz. Buenas noches, Veracruz.